Y podemos llegar a un pensamiento todavía más peligroso. Bueno, si se diera el caso en que yo me enfriara, si se diera el caso en que yo empezara a endurecerme, yo voy a notar y voy a sentir cuando me endurezca. Pero a donde yo me aleje, desde ahí el Señor, por su gracia, me puede volver a traer al camino de Él con un corazón encendido en fuego y pasión por su palabra y por las cosas de Dios. Entonces, como yo ya fui salvo, yo puedo estar tranquilo, y si yo me desvío, así como Dios trajo de regreso a David, así como Dios trajo a Abraham, así como Dios trajo a Pedro y a todos los discípulos cuando salieron huyendo, Dios me va a hacer volver. Esas son verdades, o sea, Dios te va a hacer regresar, pero no son verdades que deberíamos de tocar cuando estamos hablando del tema de la santificación, porque la santificación habla de mis responsabilidades, y la preservación de los santos es lo que Dios se encarga de hacer. Amén. Él nos preserva, sí, pero el hecho que Dios nos preserva no es una excusa para que descuidemos nuestra santificación. Es como que digamos, somos salvos solamente por gracia, sí, pero eso no es una excusa para que el incrédulo diga, Dios me va a salvar porque es por gracia y no tengo que hacer nada, ni ir a la iglesia, ni leer la Biblia. O sea, no podemos mezclar dos temas que, aunque van de la mano, no son para hacer como el café. Tenés café y agua, dos elementos que se combinan y se mezclan y se hacen uno solo. Son dos verdades que no son la misma cosa, pero van en paralelo, en armonía. Dios te preserva y tú te dedicas de lleno al Señor. Amén. Entonces, miren, ya van a ver, hay otra cosa por la cual nosotros somos descuidados. Es una palabrita, hasta hay radios con ese nombre. La palabrita es restauración. Ahora yo pregunto, ¿la restauración en el concepto que nosotros lo tenemos es bíblica? Es decir, imagínate algo de metal que está chopeado, oxidado, desteñido, y viene un herrero y lo agarra y lo empieza a desbastar, a lijar, a pulir, a rellenar, lo deja brillantito y lo vuelve a pintar. ¿Esa restauración es bíblica? ¿Sí o no? ¿Todos piensan que sí? Esa restauración no es bíblica. La restauración que es bíblica es la restauración de la agricultura. Que si hay una planta que es la vid de Dios y a la orilla de esa planta crece una planta con una naturaleza distinta, que es un monte, que puede ahogar la planta, Dios va a cortar ese monte, que es la vieja naturaleza, lo va a cortar para que la vid esté frondosa y rebosante. Porque este monte, si sigue creciendo esta naturaleza montesca, va a matar la vid de Dios. Y Jesús dice que nosotros somos parte de la vid de Dios. Entonces, Él va a quitar el monte. Hasta hay una parábola de Isaías 5. ¿Qué voy a hacer con mi viña? La voy a podar, la voy a poner bonita, le voy a quitar las piedras, voy a cortar el monte, la voy a regar y ella va a crecer frondosa. Entonces, pero cuenta que la vid, que el pueblo de Israel, se volvió en rebelión y se volvió una vid de uvas silvestres. Una vid silvestre. Entonces, hermanos, la restauración que el Evangelio tiene en mente es la restauración agrícola. Quitas el monte, quitas la maleza, quitas las rocas, si la planta necesita sol o sombra, si la planta necesita agua, y vas a ver una planta más frondosa. Entonces, quiero decirte esto porque vas a ver más adelante, de que en nosotros como creyentes hay dos naturalezas. Está el viejo Adán y el nuevo hombre que es Cristo. Entonces, la restauración, o sea, cuando nos enfriamos, nos endurecemos, nos llenamos de terquedad y volvemos al fuego y la pasión del Evangelio de Jesucristo, no es porque Dios moldeó un metal y restauró un metal, es porque Dios quitó el monte, la maleza, mejoró el terreno, que sea un terreno más fértil, y esta vid de Dios creció frondosamente hasta que dio mucho fruto. Mira bien qué peligroso, por eso es peligroso decir, bueno, aunque yo me endurezca y me aleje, Dios de donde esté me va a arrastrar y me va a traer a Él. Claro, Dios lo va a hacer, pero nuestro llamado es a trabajar en la santificación. Amén. Mira esta frase aquí de Martin Lloyd-Jones, un predicador galés del siglo XX. Decía, los frutos del cristiano no dependen de ninguna actividad humana. Óigase bien, es un llamado a la santificación. ¿No has escuchado alguna vez algunas personas que dicen, al inicio yo salía a la calle, predicaba hasta en los buses, en las rutas, leía mi Biblia, le hablaba a todos mis familiares y ahora todo eso se ha enfriado y ya ni siquiera lo deseo? Quisiera estar como al principio, quisiera volver a mi primer amor. Escucha esto, cuando se tiene un concepto claro de la santificación, después vamos a ver esto en la Biblia.
No depende de ninguna actividad humana, se trata del poder de Cristo en un hombre, en una persona. No es lo que hace un hombre, es lo que Dios está haciendo con él y a través de él. Eso es la santificación. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, pero la santificación es lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Es una vida que sigue y sigue y se vuelve más maravillosa cuando más avanza. Eso es santificación progresiva. He escuchado a personas decir, y siempre lo he reprendido cuando lo dijeron, hay algunas personas que parecen desear regresar a los primeros días de su conversión y a los primeros días de su vida cristiana. Yo digo, pobres criaturas miserables, no retrocederían ni un segundo a la vida cristiana que vivía antes, porque este momento es lo mejor, porque se va dando que cada vez más somos más y más conformados a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces él dice que él no retrocedía a su inicio de conversión porque ahora mira más a Cristo en él. Pero nosotros decimos, quisiera estar como antes, al principio, que tenía un fuego. Pobres criaturas miserables, dice este pastor galés. Pero ahora, esto está en la Biblia. Sí. Siguiente, Proverbios 4, 18. Pero la senda de los justos, el estilo de vida, el camino de la vida de los justos es como la luz de la aurora, la luz del amanecer. ¿Qué diferencia hay entre las 5, las 6 y las 7 de la mañana? Que va de aumento en resplandor hasta que es pleno día, hasta que el día es perfecto, dice la Reina Valera. Entonces, esta es la vida del cristiano, una vida que va en aumento. Qué absurdo sería decir, si fuéramos nosotros un amanecer, decir, cómo quisiera tener eso radiante que tenía antes a las 5 de la mañana. Hermanito, ese fue tu 5 de la madrugada. Lo que Dios te está pidiendo es que seas las 12 del mediodía en punto con el sol más ardiente y radiante. Cuando el mediodía en punto en el Ecuador, está el sol totalmente en vertical, no hay sombra alguna en la línea del Ecuador, y así es que quiere Dios que estés, con la luz de Cristo perpendicular sobre tu vida y que no haya una sombra sobre tu vida. Y eso se va a dar un día a medida que avance la santificación progresiva. Entonces no se trata de volver el tiempo. Quisiera una máquina del tiempo cuando yo vivía en mis días de gloria del cristianismo. No existe tal cosa. Al menos no tiene cabida en la Biblia, aunque sí en el mundo cristiano. Entonces, escuchemos de los labios de Jesús. Siguiente. Mateo 16, 24 y 25. Mira cómo Jesús habla de la santificación progresiva. Aunque es un término moderno, Jesús ya lo hablaba en su tiempo, en palabras que entendieran sus discípulos y nosotros podemos entender también. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, acercarse a Cristo, ¿cómo me acerco a Cristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Eso es santificación progresiva. Cada día matas el viejo hombre y te acercas más al nuevo hombre. Eso es santificación progresiva. Matas tu viejo yo y te acercas más y más al Cristo que está naciendo en ti. Amén. Decían los puritanos, cuando la Virgen María concibió en su vientre al Hijo de Dios, la gente notaba que ella tenía en su vientre al Hijo de Dios. Asimismo, los cristianos, cuando tienen al Hijo de Dios en sus corazones, la gente tiene que notar que tienen al Hijo de Dios en sus vidas. Amén. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús está diciendo, si matás tu egoísmo, si matás al viejo hombre, va a ganar una verdadera vida conmigo. Si te dedicas a la santificación, va a ganar tu vida. Si no, vas a vivir una vida marchita. Y eso sería como no la vida abundante y rebosante que dice Jesús, que vivirá la vid de Dios. Una vida rebosante, floreciente. Pero Jesús sigue hablando del tema y es donde les dije de la vid de Dios. Esta es la verdadera santificación. Siguiente. Gracias. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Esto es un golpe para los israelitas.
porque todo el antiguo pacto, los profetas dicen, la vid de Dios se volvió una vid montés. La vid de Dios es Israel. Pero ahora viene el Hijo de Dios, Dios encarnado, y dice, yo soy la vid verdadera. Espera un momento, nosotros somos la vid de Dios. Y tú dices que eres la vid verdadera. Sí, yo soy, porque ustedes solo son una sombra, un eco de aquel que había de venir. Amén. Entonces él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Hermano, hermana, ¿quieres ser la vid de Dios? Tienes que estar en la vid. No puedes ser una réplica de Cristo a la par de Cristo. Tienes que ser en Cristo, existir en Cristo y hacer todo lo que hagas en tu vida dentro de Cristo, porque solo ahí Dios va a ver su vid. Si tú tienes tu propia justicia, tu propia manera de enmendar tu cristianismo, tu propia manera de solventar tus pecados, hacer buenas obras para restarle a estas malas obras, entiendo que eso pasa así en los vehículos. Si el tanque va vacío, vos le metés gasolina, pero en la vida cristiana no se trata así. ¿Cómo compenso esta quema de combustible? Echándole más combustible al motor. En la vida cristiana no pasa así. Lo que necesitamos es estar en Cristo, estar en la vid verdadera. Y mira qué curioso, aquí también él está hablando de la santificación progresiva. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, el Padre lo quita. ¿Quién? Nosotros, los pastores, los líderes. El Padre lo quita. El Padre va a quitar en tu vida y en mi vida todo aquello que no está dando fruto. ¿Por qué? Porque eres parte de su vid, de la vid de Dios. Lo quita y todo el que da fruto, bueno, qué alegre. Nosotros tenemos fruto, somos una iglesia con miembros que están dando fruto. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. No sé si te has fijado este principio en la agricultura, en la jardinería. Si tienes un palito de limón, identifica cuáles son las ramas que no dan limón. Esa rama probablemente tenga que desaparecer porque está consumiendo savia y no da fruto. Y la que está dando fruto, poda los extremos donde no da fruto y vas a ver cómo empieza a dar fruto. Solo que puede que te quede un árbol muy como para un lado, para el otro. Tenés que usar también cómo distribuir el peso, la carga para no quebrar las ramas, y Dios sabe cómo hacerlo con tu vida y con mi vida. Pero Él es el que va a podar nuestras vidas. Entonces Jesús está hablando de esta santificación y en ningún momento dice de tallar metales. Lo que dice el Antiguo Testamento es que Dios quebrará con el mazo de su palabra nuestros corazones y despedazará la roca de nuestro duro corazón. Eso es lo que dice. Y cuando habla de herreros, de orfebres, ¿qué es lo que dice? Que los orfebres hacen lanzas para la guerra y hacen ídolos de metal. Creo que es bueno entender todo este contexto bíblico, porque es muy común escuchar, Dios está restaurando al hermanito. ¿Cómo restaura Dios? Matando el yo del hermanito y haciendo que Cristo se mire más y que este hermano desaparezca. Amén. Entonces creo que es una manera correcta de verlo. Dice aquí, siguiente, la santificación es un patrón que se repite desde el inicio de nuestra vida hasta nuestro encuentro con Cristo. Puedes ver ese hombre subiendo ahí esas rocas, ese camino poco amigable, nada cómodo. Así se ve cuando caminas tu vida tomando tu cruz y siguiendo a Cristo. Te estás negando a la comodidad, te estás negando a lo satisfactorio. Y aunque sientes satisfacción en tu vida cristiana, te niegas al yo para ser más como Cristo. Es la obra progresiva de Dios en nosotros y a través de nosotros. Amén. Siguiente, por favor. Por eso es que no se le puede decir a una persona, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Bueno, lee tu Biblia, orá, anda a la iglesia. Decía un hombre de un canal de YouTube de evangelismo, ¿sabes qué? Agarré un objeto de mi casa y lo metí en el garaje, y por más que abrí la puerta del garaje, ese objeto seguía siendo el mismo objeto y nunca se convirtió en carro. Y decía él, así que por mucho que meta a una persona en las cuatro paredes de una iglesia, nunca se va a hacer cristiana. Tiene que morir y nacer de nuevo. Amén.
Entonces, hermano, una vez que se da la salvación, viene el resultado de esa santificación. Y es, primero tienes que saber esto. O sea, ok, tengo un llamado de vivir en santificación. No lo puedo hacer. Ok, Dios lo hará. Tienes que tener la certeza de que Dios lo hará en tu vida, que Dios lo hará en nuestras vidas. Bueno, ok, tengo la certeza que Dios lo hará, entonces que Dios se encargue de mi pecado, que Dios se encargue de las áreas donde no me parezco a Cristo. No, y tienes que trabajar por ello. Esto lo dice Pablo en Filipenses. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Dios hace tanto el querer como el hacer. Son verdades que están en un mismo libro, en una misma carta, en un mismo capítulo. Versículo cercano. Entonces, recuerda estas cosas. Dios hará tu santificación y tú tienes que trabajar por tu santificación, sabiendo que seremos perfectos solo hasta el día que nos encontremos con Cristo, porque te van a decir tus familiares, y no es que sos cristiano. ¿Y por qué hiciste esto? Y hay gente que dice, es que no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, pues, decía un pastor, pues por eso puedes venir. O también decía otro, es que no voy a la iglesia porque tengo que cambiar primero. No, vení y Dios te va a cambiar con su palabra. No por estar dentro de la iglesia, sino por exponerte a su palabra. Porque hay gente que pone su esperanza, como esas películas que entran a un lugar sacro, el templo, pero ese templo solo es un reflejo del templo que Dios hizo en nuestros corazones. Las 4 paredes de la iglesia solo un reflejo, así como la iglesia se llena de personas, nuestros corazones se llenan de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta que quede como el templo de Salomón, que la gloria de Dios llenó toda la casa y los sacerdotes se tuvieron que salir porque no alcanzaban. Así tiene que ser nuestra vida. La humanidad tiene que ir saliendo, la humanidad defectuosa del viejo hombre, tiene que ir saliendo como salían los sacerdotes, verdaderos adoradores, y solo la gloria de Dios estaba llenando el templo de Salomón. Por donde busques vas a hallar la santificación. Es que el hombre viejo muere, el hijo de Adán, y el nuevo hombre, el nuevo hijo de Dios, cada vez crece y crece. ¿Qué dice Lucas? Creo que el 1, versículo 52, y Jesús crecía y se fortalecía delante de Dios, delante de los hombres. O sea, así tiene que verse en nosotros. ¿Está creciendo Cristo en mí? Entonces, hermanos, miren este texto, vamos a ver un par de textos. Primero, 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esa es la restauración que habla la Biblia. ¿Necesito ser restaurado? Sí, amén. Necesitas matar el yo y que Cristo crezca más y más en ti. Esa es la restauración de la que habla la Biblia. Porque muchas veces necesitamos restaurar al hermanito, a la hermanita. ¿Y qué? Ponerlo a hacer y hacer y hacer. No, necesita que Dios mate el yo en él y que crezca y crezca cada día más Cristo en él. Esta es la restauración bíblica. Es más parecido a cuando miras que una planta está muriendo por un monte. Pobrecita la planta, le voy a quitar este monte, voy a rascar, poner abono, quitar las piedras, regarla, enderezarle esta ramita. Esa es la restauración de Dios, es un concepto agrícola. Mira lo que dice siguiente, Colosenses 3:10. Dice que ustedes se han vestido del nuevo hombre, el nuevo Adán es Cristo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Quién puso el nuevo hombre en nosotros? Dios. Entonces nos vamos conformando a la imagen de Dios. Y ahora mira aquí esto. Siguiente. Dice que la santificación es un regalo de Dios. Cuando Dios te regala la salvación, cuando Dios te regala el perdón, te regala un bono de santificación también. Eso va incluido en esa salvación. Entonces, cuando este regalo está presente en tu vida, vas viendo que el dominio del pecado va disminuyendo. Recuerden, dijimos, no es que vas a dejar de pecar en esta tierra, pero vas viendo que el poder del pecado, ya no tomas tus decisiones en base de tu naturaleza pecaminosa, sino en base a la naturaleza de Cristo, y cada año con año, no por el pasar del tiempo, vas viendo que cada vez Cristo tiene más dominio. Entonces, ¿qué es lo que miro pasar? La gracia de Dios en tu vida.
su palabra siendo más efectiva en mi corazón. El dominio de Cristo va aumentando, cada vez amamos menos nuestros pecados y amamos más y más a Cristo. ¿Es una realidad en tu vida? Hoy, por el pasar del tiempo, ya estamos en 2025, ¿amas más a Cristo de lo que lo amaste en el 2024? No porque pasamos a un año nuevo, sino porque te has expuesto más y más a la gracia de Dios y su palabra. ¿O ves que ahora amas más tus pecados que tenías al principio? Entonces, si amas más tus pecados, quiere decir que tienes que correr y decirle, Señor, mata el yo en mí y haz que Cristo viva más y más en mí. Esta es la restauración bíblica. Por eso es que dice Romanos 6:23, solo para mencionarlo. ¿Alguien se sabe Romanos 6:23? ¿Sí lo puede decir? Sin miedo. La paga del pecado es muerte. Amén. Y la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Entonces, el regalo que Dios hace es vida eterna. Nos enfocamos en ese punto. Dios regala vida eterna, ¿ok? Sí, paga con muerte, pero hoy estamos viendo que Dios regala vida eterna. Entonces, siguiente. El regalo de la salvación nos hace responder con el mismo amor con que Dios nos amó. ¡Wow! Tanto me amó Dios que me regaló su salvación, me regaló su amor, me regaló a su Hijo, me regaló el reino de los cielos, me regaló una nueva vida en Cristo. Ahora ya tengo sentido, significado, no solo para vivir 80 años en esta tierra, sino para vivir para siempre. En Cristo obtengo todo eso. Gracias, Señor, por ese regalo. Principalmente por tu amor, porque puede ser que hay cosas que no vaya a ver, pero sí tu amor lo puedo ver en tu palabra, aunque no lo sienta, lo dice tu palabra, y gracias por eso. Entonces, otro ejemplo ahí, siguiente. La santificación es ver cómo tu vida va siendo vaciada del lodo de nuestro pasado, de nuestro antiguo amor, y cómo se va llenando del agua cristalina, el agua viva de Cristo. Eso es santificación. Digo estos ejemplos para que nosotros busquemos. ¿Me estoy descuidando como ese gatito en la banca? Tengo un pecado, pero Dios se va a encargar de él. Aquí me estoy yo estirando. No. O sea, tengo que trabajar, ocuparme de mi salvación con temor y temblor, confiando en que Dios obra tanto el querer como el hacer. Amén. Entonces nuestra vida tiene que quedar así. Dios pasa todo el tiempo sacando lodo, tierra, podredumbre, hasta que quede un agua cristalina y limpia. Y no solo eso, es agua viva, no es agua estancada, está en movimiento. Va a salpicar, va a rebalsar del vaso y va a mojar al resto de los que están con nosotros. Y van a sentir el agua viva del amor de Cristo en nosotros. Amén. Jesús sigue hablando de la santificación del creyente. Quiero que lo mire ahí en Lucas 6:40. Dice Jesús, un discípulo no está por encima de su maestro. Esto es en los tiempos de Israel, en los tiempos de los rabinos. Un discípulo no es superior al rabino, por eso viene a buscar un maestro. Pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Esa es la santificación progresiva, un discípulo que se prepara bien. O sea que Jesús dice que hay posibilidades de que nos preparemos mal y no vamos a llegar a ser como nuestro maestro. Y la meta es parecernos más a Cristo lo más posible en este lado de la eternidad. Amén. No es hacer buenas obras para salvarnos, es ya que Dios nos salvó, tenemos la meta y el nuevo deseo de ser cada vez más como Cristo. Entonces, ¿cómo prepararte para la santificación? Solo vamos a dar 2 tips por el tiempo, pero podrías buscar más en los 4 evangelios. Siguiente. Están enfocados en parte del Padre Nuestro, donde hay 2 oraciones. Dice, perdona nuestros pecados y no nos dejes caer en tentación. Eso es básico, que Dios perdone mis pecados y que Dios me guarde y me libre de la tentación. ¿Ok? Entonces, lo primero, ¿cómo puedo avanzar en el proceso de la santificación? Entendiendo y creyendo que cada pecado mío adquiere una deuda de muerte delante de Dios, aún como creyente. Cuando yo peco, es decir, por este pecado, Cristo murió en la cruz. Y eso refrena nuestra maldad. Cuando yo estoy consciente que mis pecados llevaron a Cristo al madero y que derramó su sangre por mis pecados, eso
¿Cómo voy a estar yo pecando por aquel que derramó su sangre por mí? Y te frena y te lleva al proceso de santificación y te recuerda que va hacia la cruz a matar el egoísmo, a matar el yo, a matar el egocentrismo. Segundo, entendiendo que el dominio del Señor sobre mis pecados es para perdonarme, pero también para liberarme. Mira que dice, líbranos de la tentación, pero después dice, porque tuyo el poder, el reino, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tienes que pensar en eso. Señor, líbranos de la tentación, porque tuyo es el reino. Tú dominas sobre todas las cosas. Eso es lo que, aquí hay 2 tips de cómo te puedes hacer de recursos en los evangelios para la santificación. Vamos a tener que adelantar por el tiempo, solo decirles que la santificación no es opcional, es algo natural que tiene que fluir. Siguiente, por favor. Eso habla de nuestro estado, que el objetivo de tu santificación es que un día entre a los cielos en perfección. Amén. Por eso he dicho una y otra vez, Dios obra tanto el querer como el hacer. No va a ser tu gloria, pero es tu deber hacerlo. Va a ser la gloria de Dios que hizo en ti. Mató el yo e hizo que Cristo creciera más y más. Dice que los justos son hechos perfectos. Y dice Apocalipsis 21 que jamás entrará en la ciudad de Dios nada inmundo. Por eso es que nos limpiamos y nos lavamos en el agua de Cristo, en la sangre de Cristo, para entrar limpiamente a su presencia. Entonces, hermanos, no quiero que te desanimes porque a veces vamos a sentir que hoy domingo logramos vencer un pecado, una tentación y salimos victoriosos. Pero mañana, lunes, te encuentras hundido en la desesperación porque fallaste a Dios en una tentación. No te desanimes, no te desesperes. Solo tienes un llamado de Jesucristo. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Volvamos a Cristo, volvamos a la cruz y ahí recobremos fuerzas para seguir. Porque lo que va a hacer el enemigo primero es decirte que no pasa nada si te pones al pecado. Y una vez que estás expuesto al pecado, el enemigo te dice, ni vaya a la cruz, Dios no te perdonará. Pero nosotros no tenemos que escuchar eso y venir y volver a la cruz. Y aferrémonos de esta promesa, sería el último tip, con esto terminamos. Dice Romanos 6:14 en su última parte, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ahora nos domina Cristo, hermano. Amén. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Vamos a orar por el tiempo y lo demás lo pueden ver con calma en la semana, en las notas que se compartan. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque es claro el llamado que nos hace a la santificación, Señor. Queremos que sea tu obra en nosotros y queremos ser diligentes en nuestro proceso de santificación. Renunciamos a la falsa restauración cristiana que no existe, no está en la Biblia, y nos aferramos a la restauración bíblica donde nosotros morimos y Cristo vive. Así como decía Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Señor, queremos eso para nuestras vidas, queremos la santificación verdadera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. En breve iniciamos con nuestro servicio.